Hola a todos, buenos días. Buenos días a los de La Coruña. Amén. Amén. Hoy estamos el remanente, una parte del remanente fiel. Amén. Porque la otra parte del remanente está en Ugena. Los que seguís las redes sociales, ¿verdad? Pues los podéis observar y ver. Hoy es el último día. Como decía Jesús, en el último y gran día de la fiesta es cuando Dios se manifestó con poder. Después de haber estado bebiendo y de fiesta, el que tenga sed, decía Jesús, venga a mí y beba. Amén. Amén. Entonces hoy están en la última sesión y echamos en falta también a Segunda y a Lola, que ellos están en Oviedo y en Gijón. Amén. Con una iglesia, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero una iglesia que tiene varios lugares de culto, y entonces están en Oviedo y en Gijón. Ayer han estado en Oviedo, hoy creo que a la mañana están en Gijón y a la tarde vuelven a estar en Oviedo. Amén. Entonces no dejemos de orar y de cubrirlos. Yo quería comentar y hablar algo en esta mañana de la palabra de Dios, y que quisiera que fuéramos al primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Eso está en el Antiguo Testamento. Abre tu Biblia de papel o abre tu Biblia digital en el móvil. Primera de Reyes 19. Dice así la palabra. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel le dijo por segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Dios. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel,
y a Eliseo, hijo de Safat, de Abei Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara a la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Es interesante el texto porque Elías es un profeta del Antiguo Testamento y un profeta de poder, de mucho poder. Elías no era un indungui, no era cualquiera, era un hombre que Dios lo usó con mucho poder, pero Dios el poder lo tiene, a Dios lo que le interesa no es tener el poder en grandes vasos, sino que la Biblia dice que nosotros somos como vasos de barro, o sea, algo sencillo, algo simple, que Dios quiere utilizar. Y en este caso Elías era una persona así, una persona de mucho poder, de mucha autoridad espiritual, pero que era una persona que su carácter, su vida, sus emociones estaban en un vaso de barro como tú y yo. Tú y yo a veces estamos arriba, otras veces estamos abajo, nos levantamos y estamos súper animados, nos dan una noticia, nos venimos abajo. Pero Elías era un profeta que tenía un mensaje. Él tenía un mensaje para el pueblo. Elías fue un hombre que vio el poder de Dios de una manera poderosísima. De hecho, los expertos dicen que Elías hizo 7 grandes milagros. El sucesor de Elías, que fue Eliseo, hizo 14 grandes milagros. O sea, esto iba en progresión. Entonces Elías era una persona que vio milagros de Dios, que vio el poder de Dios, que vio el mover de Dios de una manera poderosa, como lo podemos ver tú y yo en nuestra vida. Quizá no al nivel de Elías, pero sí a nuestro propio nivel. Pero nosotros tenemos un enemigo. Y ese enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente. Como ese león de la Metro, ¿verdad? Cuando salía en las películas, ese león rugiente. Entonces ese león rugiente anda buscando, ¿para qué? Para devorarnos, para tratar de acabar con nosotros, para tratar de acabar con nuestra fe. Y ese enemigo lo vamos a llevar siempre con nosotros. O sea, forma parte de nuestro día a día. O sea, habrá días que está más y habrá días que esté menos. Pero ese león rugiente que está buscando la manera de devorarnos va a estar ahí con nosotros. Entonces, nuestro enemigo nos conoce bien, sabe, dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. O sea, sus formas de engañarnos, de tentarnos, de llevarnos a caer, son siempre las mismas, no varían, no cambian, pero él siempre está intentando. Entonces, él nos conoce, sabe dónde puede darnos, dónde puede tocarnos. Pero te digo una cosa, Dios es más poderoso. Amén. Dios es más fuerte. Amén. Dios es más grande que nuestro enemigo. Tenemos la roca a la cual nos podemos agarrar, que es Cristo. Cristo es nuestra roca en todos los problemas y las dificultades. Estábamos en la oración ahí hace un momento y me vino una canción de hace 58 años, cuando estábamos comenzando la iglesia, que decía: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. O sea, los que lleváis más de 15 años en la iglesia os acordaréis de esta canción. Amén. Y es verdad, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿En qué? En la tribulación, en los malos momentos. Elías venía de realizar 2 demostraciones de poder increíbles. ¿Lo podéis leer? No es una palabra para mí de parte de Dios, es para él. Podéis leerlo en el capítulo anterior. Primeramente, Elías lo que hace es acabar con los sacerdotes de Baal.
Los sacerdotes de Baal, que era una religión, el culto a Baal estaba muy extendida. ¿Por qué? Porque Jezabel, la mujer de Acab, era incluso sacerdotisa de Baal, ¿no? Un culto absolutamente depravado. Mataban a niños, había prostitución tanto masculina como femenina. O sea, era una auténtica depravación. Y Elías se llevó por delante a los 400 sacerdotes de Baal. No solamente eso, sino que hizo descender fuego del cielo. Dios se movió con un poder increíble. Dios se reveló como el Dios auténtico y verdadero. Y a continuación Elías va a Acab y le dice que lo que había hablado hace 3 años, que era que no iba a llover, que se preparara. ¿Por qué? Porque venía una gran lluvia. Amén. O sea, la Biblia dice, y lo veremos más adelante, que Elías era una persona como tú y como yo. Como tú y como yo. Lo que pasa es que él, ¿qué hacía? Él era una persona que descansaba en Dios. Entonces, por 3 años hubo una sequía, por 3 años no llovió. Elías dijo, por mi palabra, que no lloverá. Y entonces vino delante del rey y le dijo, mira, va a empezar a llover. Santiago 5:17 dice que Elías era una persona como tú y como yo, sometida a pasiones. Sin embargo, Elías había cerrado los cielos. Había cerrado los cielos y no había permitido que la lluvia viniese, que la lluvia diese su fruto, regase la tierra, produciese el fruto, produciese el trigo, la gente tuviese alimento. ¿Por qué? Por el pecado de Acab. Entonces, no podemos esperar. Y tú no puedes esperar que cuando tú des un paso adelante para Dios, no venga, el resto del enemigo. El diablo siempre va a tratar de que cuando tú das un paso adelante, el enemigo va a venir también y te va a tratar de atacar. ¿Para qué? Para que tú no des ese paso adelante. Todo paso a favor de Dios va a enfurecer al diablo. Por eso, cuando nosotros decidimos, bueno, pues a partir de hoy voy a ayunar, a partir de hoy voy a dejar de esto, a partir de hoy voy a orar todos los días. No esperes que el diablo esté contentísimo. El diablo va a ir a por ti. Te va a llamar una persona o un amigo o un hermano con el que hace mucho tiempo que no hablas. Te va a venir una carta de Hacienda, te va a venir una carta de Abanca que te dice que estás en números rojos y que tienes que pagar. Te va a tratar de robar la paz. Entonces, Elías era un hombre vigoroso. Amén. Un hombre que había visto el poder de Dios. Dice que Elías le dice a Acab, corre, unce tu carro y corre porque una gran lluvia viene. Amén. ¿Y cómo es posible que Acab vaya en el carro y Elías, que va corriendo, llegue antes que el rey? O sea, Elías era una persona vigorosa, era una persona apasionada, no había medias tintas con él, no era una persona de cualquier manera. Dice Santiago 5:17, y vuelvo al texto de antes, que era un hombre sujeto a pasiones, como tú y como yo. ¿Qué significa esto de la pasión? Porque muchas veces escuchamos, es una persona apasionada, lo hace todo con pasión. ¿Cuánta pasión puso cuando tocaba el instrumento? Es un apasionado. La palabra pasión viene del latín patior, que significa sufrir o sentir. La persona apasionada, en el contexto, por ejemplo, del amor, es un sufridor, porque ama sin dejar nada en el tintero. Ama con pasión, se entrega a la otra persona con pasión. Es como ese primer amor. Por eso la Biblia habla del primer amor. Cuando una persona
tiene el primer amor, ahí por los 17, 16 años, 18, es como un burro con orejeras, no ve nada, solo ve a la otra o al otro. Que hay que ir a Barcelona, pues vamos a Barcelona, que no hay un duro, voy a dedo, me pongo en la carretera de Castilla y voy a dedo. Eso es pasión, y es así, el primer amor de un cristiano tiene que ser eso. Si tú no has experimentado esto, cuando te has entregado a Cristo, tenemos que chequearnos, porque tenemos que experimentar el primer amor. Amén. Es verdad que uno no tiene el primer amor igual con 15 años, con 16, que con 70 o con 40, ¿no? Pero tenemos que experimentar todos el primer amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que Elías era apasionado, con una persona que después de decirle acá, oye, que va a ocurrir esto, corre, que viene una lluvia, el hombre empieza a correr y le gana. Entonces, la pasión es una emoción, un sentimiento muy fuerte, y la pasión implica entusiasmo. Tú y yo no conocemos a nadie que sea un apasionado, que no sea un entusiasta. Yo tenía un amigo que le gustaba muchísimo el fútbol, y él nos decía, yo no soy aficionado, yo soy forofo. Yo soy forofo. Entonces le quedó lo de forofo. Era forofo, le llamaban a todo el mundo Carlitos Forofo. Bueno, pues Carlitos Forofo. ¿Por qué? Porque el fútbol no era una cuestión baladí para él, era su pasión el fútbol. Entonces no había medias tintas, estaba todo el día en el bar discutiendo, que si este, que si el otro. Así era Elías, un apasionado. Amén. Pero un apasionado en un vaso de barro. En 2 de Corintios 4:18, Segunda de Corintios 4:18, dice así la palabra. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, dice, son temporales. Pero las cosas que no se ven, dice la palabra, son eternas. Nosotros en esta batalla y en esta lucha, al igual que Elías, tenemos que ver lo que es eterno, no lo temporal. Lo temporal, ya lo dice la palabra, va a tener un tiempo. Sí. Y después va a pasar. Tenemos que mirar las cosas que son a la vida eterna. En el versículo 5, Dios le dice a Elías, porque Elías vio el peligro cuando esta mujer lo acusó, y dice, y se echó debajo de un enebro, se quedó dormido, y entonces el ángel dice que le tocó y le dijo, Elías, dice, levántate y come. Es interesante el texto, porque 2 veces le toca al ángel, 2 veces Dios le habla, 2 veces él dice, he sentido un vivo celo, 2 veces. O sea, a veces Dios tiene que insistir en lo que nos habla. Dice, levántate, levántate, levántate y come. Levántate. Nosotros no podemos servir a Dios, no podemos hacer nada para Dios estando sentados, estando postrados, estando tumbados. Dice el texto que dice, levántate y come. Dice, entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mirad, en este primer aspecto, Elías lo que hace es, está como tumbado, y entonces el ángel le toca, el ángel le habla, mueve la cabeza y ve que a la cabecera, como cuando estás en tu cama y tienes en la mesilla de noche la cena o el desayuno, él miró y vio que había una torta, y lo que hizo fue apoyarse, levantarse un poco, comer, pero volver a dormirse. Volvió a la misma situación que vivía, volvió a lo mismo que estaba viviendo. Entonces
Dios le dijo, el ángel le dijo, levántate y come. Él no se levantó, él comió y volvió a dormirse. Cuando uno duerme y se vuelve a dormir, y no tiene... Los psicólogos dicen que esa persona como que no tiene ganas de enfrentarse a la realidad, ¿no? A veces estamos dormidos y bueno, pues me voy a volver a dormir, me voy a volver a dormir. Como que deseamos evadirnos de la realidad. Elías quería como evadirse de la realidad. Una realidad que era muy... No estaba mirando como tenía que mirar. Como dice el texto de 2 de Corintios. Porque Elías estaba viendo la realidad que tenía delante de él, pero no era la realidad que Dios quería que Elías viese. Porque la realidad que tenía delante de él es que él había hecho una demostración grande de poder de parte de Dios. Y la realidad que sus ojos veían es que una mujer lo había amenazado de muerte. Y entonces él cogió miedo, dice, y se fue debajo del enebro y se durmió allí y estaba deprimido y estaba triste. Y el ángel le dijo, levántate, ¿qué haces ahí postrado? ¿Qué haces ahí cansado? ¿Qué haces ahí derrotado, Elías? ¿No os parece que muchas veces nos pasa esto a nosotros? Las situaciones de la vida, los momentos, incluso en la iglesia, a veces estás orando por una persona, por un familiar, que no ha venido, que se tarda, que has orado, que cada día lo traes delante de Dios y que nada ocurre. Esto le pasó un poco a Elías, pero Elías no recordaba lo que Dios había hecho hace muy poco. Había cerrado el cielo por su palabra y había matado y había acabado con la religión de Baal. Algo increíble. Sin embargo, era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones. Era un hombre que sentía, un hombre un hombre apasionado que influye en toda nuestra manera, que sentía amor, que sentía odio, que sentía deseos de venganza, que sentía tristeza. Todo eso lo sentimos nosotros y lo siente una persona apasionada. Pero levántate. Quizá en esta mañana estás postrado. Quizá en esta mañana estás como Elías debajo del enebro, tumbado, diciendo, me voy a volver a dormir. La realidad que me rodea no me gusta. Pero la realidad que te rodea no es la realidad que Dios dice que es. Levántate y come, repón fuerzas. Elías, repón fuerzas, come. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comer? Nosotros tenemos que comer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a fortalecer lo más importante que nosotros tenemos, que es el espíritu. Nuestro cuerpo es nada. Hace años éramos jóvenes, algunos. Vienen los achaques, uno tiene que cuidarse más. ¿Por qué? Porque es el armazón. Pero lo más importante que tenemos es el espíritu que vive dentro de nosotros, que tenemos que alimentarlo. La palabra dice, la Biblia dice que es espíritu y es vida para nosotros. No muerte, es vida. Y la palabra hace 3 cosas en nosotros, muchas más. Podéis leer el Salmo 119 y ahí hay 120 versículos que hablan de lo que hace la palabra en nosotros. Pero por ejemplo, la palabra nos muestra la realidad, la verdadera realidad, que es la realidad espiritual, no la realidad natural, no lo que ven nuestros ojos. Lo verdadero, lo auténtico es la realidad espiritual. Esa es la verdadera realidad, la que va a permanecer. La palabra fortalece mi alma, me da vigor, me da fuerzas, fortalece mi espíritu, quita las mentiras que hay dentro de mí y que el enemigo viene y son como saetillas que nos caen. Nos muestra la palabra el verdadero camino, el camino auténtico, el verdadero, el que nos lleva al Padre, el que nos va a llevar por buena dirección. Dice hay un texto que a mí me encanta, dice,
aunque fuéramos torpes, y estoy parafraseando, Dios nos llevará por el buen camino. Aunque fuéramos torpes, aunque tuviéramos un cociente fuéramos realmente torpes en nuestra vida natural, si nosotros nos apoyamos en la palabra, si hacemos caso de la palabra, entonces iremos a buen término, porque nos traen principios que funcionan. Amén. Claro, lo que pasa es que vivimos en los tiempos de la rapidez. Todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido. Si vemos una cola ya, nos volvemos locos. ¡Una cola! No estuvimos en Venezuela o en Cuba. Pero si vemos una cola, o si vas por la calle o por la ciudad y ves una cola y tal, ya tratas de meterte por otro sitio donde no vayan coches. Es así. Entonces todo tiene que ser rápido y la palabra necesita su tiempo sobre nosotros, nos alimenta. Por eso el ángel le habló. Levántate, no es la forma de recibir lo que Dios te va a dar. Levántate. Porque la postración indica que desgana. Levántate, Elías, come. Igual que un deportista de élite que tiene una alimentación ahí pautada, alfalfa a la mañana, alfalfa al mediodía, alfalfa a la noche. Pues, y por eso tienen esos cuerpos. Y si viene un deportista pasado de peso, lo que hacen es ponerlo a dieta, ponerle una alimentación. Nosotros tenemos que tener una alimentación sana. ¿Y la alimentación sana qué es? Es la palabra. Por eso Dios se le aparece dos veces. El alimento lo tenía a un lado. La segunda vez Elías sí se levanta. Sí se levanta. Sí se levantó y sí. Entonces el ángel le tocó, dice, no solo le habló. Nosotros necesitamos que Dios nos toque. Amén. Necesitamos un toque de Dios para caminar y para andar con Dios. Y en el versículo 7 digo, y volviendo el ángel, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, y aquí ya hay un segundo mensaje, porque largo camino te queda. Nosotros tenemos un largo camino delante de Dios. Tenemos muchas cosas que hacer para Dios. Aunque hayamos empezado a caminar con Dios, hay largo camino. Primero, Dios lo fortaleció. Dios necesita fortalecernos. Dios necesita hablarnos. Dios necesita ponernos en la parrilla de salida. Pero después Dios no nos quiere dejar ahí, porque largo camino nos queda. Necesitamos no solamente comer, no solamente beber, no solamente levantarnos, no solamente dejar la postración, sino que necesitamos decirle a Dios, Señor, yo estoy listo. Estoy en la parrilla de salida. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres que te haga? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿A dónde quieres que vaya? Entonces, dice que necesitamos ser tocados ¿para qué? Para ser fortalecidos por Dios. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. La palabra nos fortalece, hermanos. La alabanza nos fortalece. La adoración nos fortalece. El verdadero servicio nos fortalece. No nos aplatana, no nos deja ahí. Bueno, aplatanar es un término muy español, pero no nos deja ahí hechos polvo. Nos fortalece. La adoración nos fortalece. La palabra nos fortalece. La queja te debilita. La crítica, el chismorreo nos debilita, nos hace débiles. Por eso caminó hasta ahora 40 días y tiene significado porque 40 años estuvo el pueblo en el desierto. El diluvio fueron 40 días y fue, dice que hasta el monte de Dios. Y entonces Dios lo lleva a Horeb. Y Horeb, hermanos, tiene un significado muy especial. En Éxodo 17:6
Dios quería restaurar a Elías. Y en el libro de Éxodo dice que 17:6 dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y dice que Dios lo llevó hasta Horeb. Dios llevó a Moisés hasta Horeb. Bueno, este texto habla del agua de la roca. Dios aquí hizo un milagro tremendo, que fue abrir el agua de la roca. Y en Éxodo 3:1, que era el que estaba mencionando, dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Necesitamos desconectar de tanta información y de tanta información falsa, como dicen ahora, de tanto fake que hay por ahí. De tanta información falsa, y necesitamos ir al monte de Dios. Dios quiere llevarnos a su monte. Entonces dice que Dios llevó a Moisés al monte, y en el monte tuvo la experiencia de la zarza ardiendo. O sea, Moisés vio la gloria de Dios, Moisés vio el poder de Dios, Moisés vio un Dios increíble. Entonces todo esto estaba en la memoria de Elías, porque estos textos se pasaban de padres a hijos, formaban parte de la memoria colectiva y de los escritos del pueblo de Israel. Entonces Elías sabía que Dios lo llevaba a Horeb y le recordaba que Dios era un Dios de poder, un Dios que había hecho milagros en el pasado, que era un Dios que había ministrado en el pasado a su pueblo, y lo llevaba al monte de Dios. ¿Para qué? Para estar con Él. Para estar con Él. Dios quiere llevar a Elías un peldaño más alto. En un peldaño más alto en poder y en autoridad, yo creo que no. Dios quiere llevar a Elías un peldaño más alto en el conocimiento de Dios. Porque la Biblia dice que habrá gente que hacen milagros, que hacen señales, que resucitan muertos, que sanan leprosos, y dirá: no os conozco. Pero es que en tu nombre hicimos señales y prodigios. No os conozco. Entonces, eso es importante, pero lo más importante es que nosotros tengamos una intimidad profunda y fuerte con Dios. Porque esta gente no conoce a Dios. Esta gente hizo milagros, hizo señales, pero no conocían a Dios, porque Dios no los conocía a ellos. Y la Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y lo conocen. Entonces, todo esto estaba en la memoria de Elías. Pero Dios quería con Elías llevarlo a un nivel más alto, un nivel de intimidad con Él, un nivel de conocimiento con Él. Entonces le dice 2 veces: ¿qué haces aquí, Elías? Y estoy hablando de la cueva, porque Elías se mete en una cueva y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Primero debajo del enebro, después en la cueva, dentro de la cueva. Acordaros que Dios, cuando le habla a Abraham, le dice: sal de la tienda, Abraham. Sí. Y entonces Abraham sale de la tienda y ve las estrellas, ve los cielos, y le dice: así será tu descendencia. Entonces, ¿qué hace Elías? Estaba deprimido, estaba tristón, estaba apagado, se mete en la tienda. Después de 40 días caminando, y Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Es que yo pensaba que... Siempre nosotros tenemos, de alguna manera nos justificamos, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Pero Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí?
La pregunta de Dios es muy clara: Elías, ¿qué haces? Y Dios con nosotros, las preguntas van a ser directas y claras. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué haces aquí? ¿A dónde vas con tu vida? ¿Qué estás haciendo con aquello que te he dado? Entonces Dios le pregunta a Elías: Elías, tú eres un profeta, tú eres un hombre de Dios, es verdad que estás deprimido, pero yo estoy aquí contigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Entonces Elías he sentido un vivo celo. Señor, solo yo he quedado. No era verdad. Si leéis un par de capítulos antes, había un siervo de Acab que había escondido a una compañía de profetas, los había escondido. O sea, había gente que había quedado. Pero Elías, digamos que era la persona visible. Era la persona visible. Dios escondió a Elías de Jezabel. Dios te esconderá a ti. ¿De quién? De tus enemigos. Pero nos esconderá para formarnos, para hablarnos. Y Dios se manifestó a Elías de una manera poderosa. Dice el texto que en el versículo 11 le dijo: sal fuera. Primero él se quedó en la cueva, le dijo: sal fuera. Y entonces Dios habló con Elías y dice que primeramente vino un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. O sea, esto era lo que Elías estaba acostumbrado a ver: el poder descomunal de Dios manifestarse. Entonces Dios habla con Elías y le dice: mira, Elías, número uno, te voy a mostrar el poder. Y viene un viento y yo lo grabé en el móvil, lo iba a poner, pero bueno, pero que quiebra los vientos, dice que quiebra las peñas, que rompe los árboles. O sea, ni el Hortensia en el año 82 hizo eso, que luego arrasó con el parque. Pero imaginaros, un viento de estos terrible, que rompe con todo, que arrasa absolutamente con todo. ¿Y qué dice? Pero el Señor no estaba en el viento. En segundo lugar dice que viene un terremoto, y dice que Dios no estaba en el terremoto. Y en tercer lugar dice que viene un fuego que arrasa con todo, que lo quema con todo, que Elías estaba acostumbrado, porque Elías había hecho descender fuego de tal manera que incluso el sacrificio y el agua se había llevado todo por delante. Dice, y Dios no estaba en el fuego. ¿Por qué? Porque todo esto iba con el carácter de Elías. Elías era una persona apasionada, Elías era una persona de poder, era una persona acostumbrada a ver el mover de Dios, no de cualquier manera, sino de una manera increíble. Pero Dios dice que no estaba en todo eso. Y entonces dice que vino entonces un silbo apacible y delicado. Cuando hablamos de algo apacible, ¿qué te viene a la mente? Cuando decimos fue algo muy apacible. Paz, tranquilidad, sosiego. Y en segundo lugar, delicado. Delicado es algo que no puede ser brusco. Es lo contrario de la brusquedad. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Delicado. Todo lo contrario de lo que había experimentado. Pero ¿sabéis una cosa? El terremoto, el fuego y el viento que rompía con todo es algo que nosotros podemos ver. Tú me dirás, ¿el viento se puede ver? No, no se puede ver. Pero tú puedes ver el efecto de ese viento tan descomunal que dice el texto, además el texto lo dice, que rompía las peñas y rompía los árboles, aparte de la sensación de llevarlo, me imagino, el terremoto que movía todo, o el fuego. Todo eso Elías lo podía ver.
Sin embargo, el siervo apacible solo lo podías oír. Solo lo podías oír. Entonces Elías tuvo que resetear su mente. Tuvo que resetear los conceptos. ¿De qué? De estar acostumbrado a la tralla, al chunda chunda, al movimiento, a decir, caramba, en eso no estaba Dios, pero Dios está en el siervo apacible. En lo que va a ministrar mi mente, en lo que va a ministrar mi corazón, en lo que va a alimentar mi espíritu. Yo estaba acostumbrado a la tralla, a los milagros, pero Dios me dice, mira, yo no estoy ahí. En este momento yo no estoy ahí. Yo estoy en el siervo apacible. Y dice que reconoció la presencia de Dios, cubrió su rostro. Entonces, Dios, hermanos, actúa muchas veces de manera silenciosa. Dios actúa de manera silenciosa. Yo uno de los grandes conflictos que tenía cuando comencé a caminar con Dios era decir, los milagros y todas esas cosas, mi mente decía, claro, yo por ejemplo una persona que le falta una pierna tal, pues va a ser una cosa que en ese momento se va a ver como artificial, pero Dios las cosas las hace de una manera natural. Y entonces tú entiendes que forman parte de la naturaleza de Dios. Entonces, Dios actúa de manera silenciosa. Dios actúa de forma silenciosa y usa las cosas pequeñas para llevar a cabo sus planes. De la misma manera que tú vas a la Catedral de Santiago o vas a un edificio de estos importante, que tienen unas puertas enormes, unas puertas pesadas. ¿Cuántas veces ha ocurrido que la puerta ha caído encima de personas y las han matado? ¿Y qué mueve esa puerta? Un pequeño gozne. Sí. Que además tiene que estar bien con aceite. ¿Para qué? Para que gire bien sobre sí. El aceite es el Espíritu Santo. Amén. Las cosas pequeñas llenas del aceite del Espíritu Santo abren grandes puertas. Las puertas tan grandes, pequeños goznes que abren. Entonces tú dices, yo es que soy pequeño, yo es que tengo poca fuerza, yo es que soy débil. Enhorabuena, estás en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a llamar a abrir grandes puertas. Entonces Dios actúa de manera silenciosa, elementos pequeños para abrir puertas importantes. Y esto le faltaba por aprender a Elías. Elías estaba acostumbrado al traca-traca y al chunda-chunda. Le faltaba por aprender a Elías. Elías en el Carmelo derrotó a los Baales. Elías en el Carmelo dijo que venía una lluvia. Sin embargo, y ya voy de manera rápida, en el versículo 18 dice que Dios dice, y yo haré que queden 7.000 que no han doblado la rodilla. Y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Estos 7.000 no se mostraron públicamente. Elías se mostró públicamente. Él llevó todos los palos. Pero Elías pensaba que era el único que quedaba. Y Dios le dijo, mira Elías, hay una mayoría silenciosa. Hay una mayoría silenciosa que no se ha mostrado. Que están ahí, que son 7.000. Que 7.000 nos habla de la plenitud. Porque el 7 es el número de la plenitud en la Biblia. Incluso hay 7 colores del arco iris. 7 iglesias en el Apocalipsis, 7 días de la semana. Pero el 7 en la Biblia habla de plenitud. Hay 7.000 que no han doblado la rodilla. Tú dices, solamente he quedado yo. Pero yo te digo, Elías, que hay 7.000 que no han doblado la rodilla, ni besado a los Baales. Entonces, no es tu cuestión, es mi cuestión. No es tu problema, es mi problema. ¿Por qué?
Porque estos 7.000 se declararon a favor de Dios. Estos 7.000 en los momentos difíciles estuvieron ahí esperando en Dios y esperan en Dios. ¿Por qué? Porque estaban guardados por Dios. Vienen tiempos donde Dios tiene 7.000 guardados como un remanente. Tú quizá puedes decir, es que estoy solo, es que somos pocos, es que no viene gente. Dios dice que ha guardado 7.000. Es que, Señor, mira, solamente he quedado yo. ¿Cuántos éramos cuando empezábamos? Éramos muchos. Mira, es que ahora se ha ido fulanito, se ha ido menganito, el otro ha dejado no sé qué, el otro se fue a trabajar a Sudáfrica. ¿Qué importa? Amén. Si Dios se ha reservado 7.000 que no han doblado la rodilla, que están ahí preparados y listos para hacer lo que Dios quiere que hagan. Entonces la pregunta no es, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo lo quieres tú? ¿Cómo quieres que lo haga? Que lo haga yo. Y dice, y yo haré. No lo vas a hacer tú ni yo, porque entonces nos llenaríamos de orgullo. Lo va a hacer Él. Yo haré que queden 7.000 que no han doblado la rodilla. ¿Qué es un remanente? Un remanente es un residuo de algo. Es una pequeña parte de algo más grande. Es lo poco en lo mucho. Eso es un remanente. Romanos 11. Romanos 11 del 2 al 7 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Dice, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, no es por obras, por gracia, porque a Él le place. ¿Qué es la gracia? Algo inmerecido. Tú y yo estamos aquí por gracia, porque había gente más guapa que nosotros, más lista, más dadivosa, más misericordiosa, gente con mejor carácter que nosotros, gente más preparada que nosotros, gente más especial que nosotros, y sin embargo Dios te escogió a ti y a mí. ¿Por qué? Por gracia. Tú y yo no merecíamos estar hoy aquí. Hay mucha gente por ahí que merece más que tú y yo estar aquí. Gente dadivosa, gente de buen carácter, y no conocen a Dios. Y merecen estar aquí antes que tú y yo. ¿Por qué estamos aquí? Por gracia. Pues de esa misma manera, Dios, por gracia, tiene un remanente. Amén. Que lo tiene ahí, dice la palabra, reservado. Es como cuando tienes el dinero en casa. Mira, esto está reservado para la factura de la luz. Y no lo tocas, porque es para la factura de la luz. Te puedes morir de hambre, pero vamos a pagar la luz. Pues Dios hace exactamente lo mismo. Y por último, quisiera que en Zacarías 8, para afirmar esto, dice, habla del futuro. Entonces dice, habla 3 veces del remanente. 3 veces. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Cuando habla el Señor de los ejércitos no dice, así ha dicho el Señor. Porque cuando habla del Señor de los ejércitos es como que se saca la espada, se pone el casco, se pone la ropa de faena y quiere decir que va a luchar por su pueblo. No está sentado, el Señor de los ejércitos. Entonces dice, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Veremos ancianos en la iglesia. Amén. Por la multitud de días. Amén. O sea, cumpliremos aquí, haremos el cumpleaños feliz a gente con 100 años. Amén. Lleno de niños,
todavía más. Amén. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez. Amén. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente, eso, a los ojos del remanente, eso va a ser, ¡wow! Increíble. Yo no me lo imaginaba, que Dios lo pudiera hacer así. Va a ser maravilloso, vas a tener que hacer así en los ojos. En aquellos días dice, también será maravilloso delante de mis ojos. Dice el Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Mirad cuántas veces dice, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol y los traeré. Sigo adelante, dice, esfuércense vuestras manos los que oís en estos días la palabra de la boca de los profetas. En el 11 dice, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, porque habrá simiente de paz. Amén. La vid dará fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Amén. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Amén. 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 Hermanos, Dios quiere de nosotros dos cosas: llevarnos a esa quietud, a ese lugar donde nos va a ministrar, a ese lugar donde nos va a fortalecer, y en segundo lugar, Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente que Él lo ha guardado para los momentos difíciles, para los momentos duros, para aquellas palabras que decimos, es que aquí no pasa nada, es que ¿qué ocurre? Es que estamos solos, es que estoy yo solo, pero me he reservado un remanente. Acordaros que Dios es especialista en hacerlo en lo oculto, en lo poco, en la poquita cosa, y en un momento Dios estalla y rompe con todo. Amén. Amén. Por eso tenemos que ir al monte de Dios. Amén. Por eso tenemos que buscar a Dios. Por eso tenemos que aprender a escuchar el silbo apacible. Está muy bien el chunda chunda, está muy bien el tralalala, está muy bien, pero Dios quiere también de nosotros que aprendamos a escuchar, a ser sensible, a saber escuchar la voz de Dios. Pues Dios me ha hablado, y Dios muchas veces nos va a hablar en el silbo apacible. Y para el silbo apacible te va a llevar a un lugar de intimidad, de quietud, de paz, y ahí es donde Dios nos va a hablar y nos va a ministrar. Vienen tiempos de gran gloria de parte de Dios, de gran gloria, de gran gloria porque es lo que se comparte y es lo que Dios está hablando en este tiempo, y Dios va a hacer cosas increíbles así, repentinamente, pero recuerda que Dios se ha reservado, Dios los tiene, quizá no están públicos, pero empezarán a hacerse públicos, empezarán a venir, empezarán a aparecer esos 7.000 que no han doblado la rodilla, que han dicho, mira, no, yo esto no lo quiero, yo quiero conocer más de Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero saber lo que Él tiene para mí, y yo quiero servirlo, por cuanto a mí me ha salvado y me ha hecho bien. Amén. Amén. Amén.